Bueno, las imágenes son desgarradoras, las informaciones nos hablan de que podrían seguir aumentando la cantidad de personas que han muerto como consecuencia del fenómeno climatológico que se vivió en la ciudad de Valencia, España. Son días dramáticos desde que comenzara este fenómeno conocido como depresión aislada en niveles altos o en su sigla DANA, que desató una catástrofe con muchos muertos, con más de 300 muertos se dice que podría llegar a esta cifra, decenas de desaparecidos y la destrucción de viviendas e infraestructuras en el área metropolitana, como les decía, de la ciudad de Valencia en España, pese a que la Agencia Estatal de Meteorología alertó a la población con anticipación. Nada pudo evitar las pérdidas humanas y la destrucción de infraestructura por lluvias torrenciales que inundaron distintos barrancos y llegaron a las calles, convirtiéndolas en ríos de lodos. Vamos a conversar a esta hora con un experto para tratar de comprender por qué fue tan devastador este fenómeno. Y está con nosotros aquí en Sin Pretexto Carlos Reichner, ingeniero civil hidráulico, magíster en recursos hídricos y académico de la Universidad de Santiago. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna, por la invitación. Acogí este llamado porque me parece que el tema es muy relevante, sobre todo cuando hay eventos tan extremos que las personas pueden preguntarse qué es lo que nos toca a nosotros respecto al cambio climático y los efectos de Exacto. esta nueva configuración meteorológica mundial. Totalmente. Y por lo tanto, quiero partir preguntándote, Carlos, primero, ¿qué es este fenómeno conocido como depresión aislada en niveles altos? En el caso de lo que se observó, hay un desprendimiento de ciertas masas frías desde Ujú. las zonas más polares. Esto ocurre tanto a nivel del hemisferio norte como el hemisferio sur, pero son particularmente visibles en lo que ocurre en el caso del hemisferio norte, donde es por lo demás mucho más poblado también. Y estas masas frías se encuentran al momento de descolgarse con algunas zonas en las cuales hay aire que está mucho más cargado de humedad. En este caso estamos hablando de este encuentro de la masa polar con el aire húmedo del mar Mediterráneo. Y eso es lo que configura en particular para el caso de España, para el caso de Ujú. Europa en su parte central, estos eventos que finalmente hacen que haya mucha agua disponible para poder entonces precipitar y se producen entonces estos eventos que son muy extremos, que han existido históricamente, que están reportados como el fenómeno de la gota fría, como se le llama coloquialmente. Y si uno analiza un poco la historia de estos eventos de gotas frías o de depresiones como las que ocurrió hace poco, también se ha observado que en el caso sudamericano a veces han aparecido estos fenómenos, pero se generan más o menos en la zona donde está Chile y van a parar con eventos de precipitación extremos para el lado del centro de Argentina. Entonces, directamente nosotros no hemos tenido un evento con esas características dentro del territorio nacional, pero sí anda merodeando por ahí este tema de los descuelgues de estas masas de Claro, aire polar. pero sácame una duda, Carlos, sácame una duda. El hecho de que esto haya ocurrido en esa zona en particular, para entender, no sé si tú has podido averiguar más, si es que acaso había sido ese lugar objeto de un fenómeno parecido antes. Sí, han ocurrido, se ha reportado desde las últimas décadas incluso un incremento de la ocurrencia de estos fenómenos. O sea, es algo que no es realmente nuevo, pero sí la intensidad del fenómeno yo creo que es lo más destacable en este caso, porque sí se han producido lluvias intensas hace pocos años atrás, pasaron por situaciones donde hubo eventos de precipitación extrema, pero nunca al nivel de lo que se observó en este registro de los últimos días. Ya, y eso, esa intensidad del fenómeno, de cómo se dio, tendrá que ver con precisamente los factores que, o sea, el factor del cambio climático, mejor dicho, estará detrás de esa intensidad. Una hipótesis es precisamente eso, cuando se observan fenómenos que se están saliendo de lo que han sido históricamente los registros,
uno empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando a nivel meteorológico mundial, donde hay eventos de posibles huracanes o de estas precipitaciones extremas o eventos de sequías que nunca antes se habían visto? ¿Tendrán que ver con algún fenómeno meteorológico a nivel mundial, el cambio climático? La hipótesis que en este momento nos está respondiendo parte de esas preguntas es que sí, y que tenemos que estarnos fijando y estar eventualmente extrapolando lo que nosotros ya conocíamos hacia lugares muy extremos desde el punto de vista del clima mundial. Vamos a revisar algunos de los elementos que estuvieron contenidos acá en esta crisis, ¿no? Y en esta situación tan dramática. Hubo una alerta temprana que no fue escuchada, especialmente por la población de la ribera del Barranco, que iba justo volviendo a su casa. Para dejarlo claro para todos los que nos escuchan hasta ahora, los barrancos allá son lo que nosotros llamamos las quebradas, ¿no es así? Ahora, ¿por qué estos barrancos o estas quebradas, ¿no es cierto?, tuvieron este rol tan fatal? Lo que pasa es que hay una pérdida de noción respecto al riesgo cuando uno se expone a una zona que es una depresión natural, que es una vía recurrente de paso de agua, pero que uno la observa y dice, bueno, en este lugar en realidad es más bien un accidente geográfico y por ahí prácticamente no pasa agua. Y lo que pasó en este caso fue súper dramático en términos de la cantidad de agua que llegó a pasar por este barranco quebrada, que excedió prácticamente incluso al nivel de los caudales máximos de los ríos que nosotros podríamos tener en Chile. Es una cantidad de agua que está totalmente excedida respecto a lo que podría haberse esperado para un cauce como ese. Entonces, claro, nosotros también tenemos este mismo problema en nuestra ocupación urbana, donde aparece una percepción de riesgo baja de ir a ocupar ciertos sectores o de en el entorno reducir la capacidad del suelo de infiltrar, haciendo construcciones, haciendo impermeabilización del suelo mediante la instalación de diferentes infraestructuras. Entonces, todo eso va configurando un esquema que al momento de que se activa por algún evento de precipitación extrema todo este paso de agua, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos algo que se sale de control porque no solamente no tenemos la zona de amortiguación en torno a un cauce, sino que más encima tenemos que hay una afectación directa de todo lo que está ocupando el entorno de cualquiera de estos cauces originalmente secos y que de repente se transforman en vías preferentes de conducción de agua. Carlos, pero de nuevo, si ellos estaban siendo, si había habido una alerta, ¿qué fue lo que ocurrió que la gente no pudiera arrancar, no pudiera ponerse a resguardo, de acuerdo a lo que tú conoces o lo que has Mm. podido observar? Sí, entiendo que en este caso hay reportes que hablan de una cosa muy catastrófica, como que de repente los pilla una Mm. masa de agua que se está moviendo, tal como si hubiese habido una rotura de un embalse, como ese tipo de eventos, donde yo creo que no hubo una real comunicación del riesgo que estaba habiendo en ese momento, porque tener una precipitación de cerca de 500 litros por metro cuadrado es una cantidad enorme de agua y eso obviamente se va a salir de control y va a ser casi homologable al rompimiento de un embalse en términos de la cantidad de agua. Entonces Claro. es diferente a cuando uno dice ya está lloviendo, entonces yo voy a ir a resguardo y no voy a salir porque temo que pueda pasar algo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Como estas lluvias de las danas son también bastante localizadas, pasa que llueve intensamente en un lugar y el efecto Mm. del caudal se empieza a manifestar en otro, aguas abajo, recorriendo ese cauce. Entonces alguien puede haber pensado perfectamente, no tengo ese nivel de riesgo porque aquí está lloviendo, pero no tan intensamente, pero viene de arriba una lluvia que es catastrófica. Entonces eso también incide en el tema de una baja percepción de ese riesgo tan altísimo que había, a pesar de que había algún grado de alerta, pero finalmente todos aquellos que no pudieron sentir o percibir ese nivel de riesgo terminaron bajo condiciones de este desastre, de eventualmente tratar de sacar vehículos de ciertos lugares, tratar de refugiarse en ciertos lugares que finalmente no estaban preparados para eso y terminaron siendo al final el lugar donde esas personas terminaron falleciendo.
Claramente. Carlos Reicher, ingeniero civil hidráulico, magíster en recursos hídricos y académico de la USACH, conversando con nosotros a esta hora en Sin Pretexto. De hecho, Carlos, las personas de la comunidad valenciana, bueno, se ha dicho que abundan precisamente estos cursos de agua estacionales, pero sobre todo, y es lo más preocupante, es que se han construido barrios alrededor de estos lugares, ¿no? ¿Qué peligro hay ahí? Porque lo vemos también en Chile, cuando han pasado los incendios, por ejemplo, en Valparaíso, que tiene otras características, pero donde las quebradas también han jugado un rol. Bueno, vemos también desastres, ¿no? ¿Cuál es el peligro de construir cerca de quebradas? Para nuestros casos, pensando un poco en aterrizar esto a nuestra realidad, está claro el tema de, de cuál es el nivel máximo de estas crecidas que finalmente puede afectar a las construcciones. Tenemos un riesgo ahí entonces por la parte de ser afectado por inundaciones, ser afectado por eventos de remoción en masa, de desplazamientos de tierra. Y finalmente estamos hablando también que cuando se tiene en nuestra realidad, por ejemplo, costera, algunas quebradas en las cuales existen algún tipo de talud o de pared con cierta inclinación, también eso, dado el tipo de suelo, puede generar algún evento de deslizamiento, que más encima se puede incrementar ese riesgo cuando hay ciertos eventos de precipitación más extrema. Sumado al tema de que también si son realmente zonas que son bastante secas en una época, son lugares donde preferentemente podría haber algún tipo de incendio. Pero eso, bueno, es una configuración de diferentes fenómenos, pero principalmente lo que nosotros tenemos en el caso de esas quebradas es el riesgo de las inundaciones extremas y también el tema de los desmoronamientos, que, bueno, ha sido bastante célebre por las razones equivocadas, el tema de socavón y cosas semejantes. Carlos, lo que te quiero también, porque tú lo mencionas, pero lo quiero, digamos, volver a poner ahí en relieve, porque tiene que ver con que las personas describen allá en Valencia que es como que si una represa se hubiese abierto, ¿no? Entonces, una fuerza, una cantidad de volumen de agua de la cual parece imposible escapar. Y lo que quiero preguntarte es lo siguiente, porque prácticamente sabiendo que es casi imposible poder prevenir aquello, o más bien te hago la pregunta, si es que realmente es muy difícil prevenir un evento de esta magnitud. Es posible predecir desde el punto de vista meteorológico la ocurrencia, pero prevenir el posible daño, en realidad, cuando uno ya tiene configurada una ciudad construida, donde realmente no hay manera de dejar que esa agua se vaya hacia otro lado, es difícil. Hay que hacer un manejo, repensar cierto tema de la ocupación de los espacios urbanos, porque más encima, pensando quizá un poquito más detalladamente en el caso de lo que pasó acá en Valencia, todo este cauce principal donde hubo este fenómeno de este barranco o quebrada, más encima un sistema que aporta hacia un lugar que no desagua hacia el mar, sino hacia adentro, un sistema que es más bien parecido a un humedal. Entonces esa agua no se va a ir directamente como lo que tenemos acá en Chile, de irse al océano. Entonces esa agua no se va a ir hacia ningún lado. ¿Qué podemos hacer para controlarla? Pensar en quizá contenerla en alguna otra parte, hacer algún embalse que la pueda contener, algún sistema de laguna de retención. Difícil, finalmente lo que hay que hacer es tratar de permitir que esa agua llegue a su lugar final y ahí alejarse de ese sitio, no construir más en esa zona y con la experiencia de lo que está pasando ahora, ahí es la memoria directa de lo que ha ocurrido con esta emergencia, probablemente va a hacer que tanto autoridades puedan redelimitar las zonas ocupables y también las personas tampoco llegar a ponerse tan cerca de esos sitios. Claro, Carlos, ¿cuáles son las principales lecciones que hay que sacar de esta tragedia en Valencia? Yo creo que tenemos una necesidad de hacer que nuestros sistemas de emergencia sean eficientes y que sean creíbles. Hay un tema de repente de una pérdida de confianza en ciertos sistemas porque hay de repente activaciones que son falsas alarmas o fenómenos que están ocurriendo y que en realidad terminan no pasando. Entonces hay un tema de una percepción ciudadana que tiene que estar súper alineada con las decisiones de las autoridades en torno a las emergencias
de tratar de generar también estos temas culturales, de no tener que pensar en que no, yo no me voy a ir porque eso va a generar que después en mi casa me la saquen o cosas así. Hay que tener todo un resguardo de la situación de emergencia que se tiene que manejar a nivel de Estado. También hay que aumentar nuestra memoria respecto a nuestro comportamiento hidrológico, meteorológico. Tenemos que estar todo el tiempo tratando de recordar qué es lo que nos está pasando cuando tenemos eventos extremos. La memoria es frágil, uno dice, no, en realidad esto solamente ha ocurrido hace 30, 40 años, no pasa nada. Eh, hay algunas cosas que afortunadamente se consiguen en términos de emergencia porque, por ejemplo, en el caso de terremotos, hay una memoria muy presente respecto a la intensidad de ciertos fenómenos y también sobre ciertas posibles activaciones de fallas que todo el tiempo están presentes. Tenemos que mantener lo mismo, no por un estado de, de emergencia constante, sino que por un tema de ir recordando qué es lo que nosotros necesitamos hacer para planear mejor la ocupación de las ciudades. Por ahí yo creo que están los principales sistemas, incluso también la posibilidad de aumentar la innovación en términos de temas de posible contención de eventos de crecidas extremas, pero eso también es algo que requiere ser analizado más bien como para cada sitio. Claro, Carlos, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de eventos tan extremos, en definitiva. O sea, ¿esto es la tónica del cambio climático, de lo que ya está instalado en el mundo? Al parecer, con nuestra realidad actual, con la capacidad que tenemos ahora de enterarnos de fenómenos que están ocurriendo en diversas partes del mundo, cosa que no se daba antes. Antes no, pasaban eventos extremos en otros lugares y nosotros teníamos poco acceso a eso. En cambio ahora, eso está un poco exacerbado. Tenemos la posibilidad de que está ocurriendo algún fenómeno extremo en Asia, en Europa, en Norteamérica, y nos estamos alimentando de esa información y nos estamos preocupando más. Eh, entonces, yo creo que eso nos da un indicio para nosotros estar prevenidos, de estar esperando de que nuestro futuro puede traer algunas complejidades. Nosotros tenemos que estar preparados para tratar de ubicar nuestros asentamientos en las zonas donde estemos bajo los menores niveles de riesgo posible frente a toda nuestra colección de posibles eventos. Nosotros tenemos en Chile eventos de precipitaciones extremas, pero también tenemos sismos, tenemos volcanismo. Tenemos que hacer una colección de diferentes factores para encontrar cuáles son los lugares que a nosotros nos reportan menor riesgo para poder vivir. Claro, Carlos, cuando tuvimos el evento de las lluvias que generó esta crisis eléctrica, ¿no es así? Tuvimos ahí un problema que tuvo que ver básicamente con el corte del suministro eléctrico, pero no tuvimos tantos problemas respecto del agua y su turbiedad. ¿Podría ese convertirse, digamos, más temprano que tarde en, obviamente, un fenómeno que va acompañado con estos grandes eventos climáticos? Eh, yo estimo que es algo que hay que tenerle cuidado, es algo que efectivamente a nosotros nos puede afectar en ciertas estaciones que un poco van en contramano de lo que tiene que ver con las precipitaciones extremas que han ocurrido más bien durante los meses del otoño, invierno, como otoño tardío. O sea, ahí tenemos ciertos eventos de inundaciones que pueden estar ocurriendo, pero tenemos en la otra estación, cuando ya más bien estamos cercanos a la primavera, incluso a algunos eventos de verano, la posibilidad de estos eventos que generan una gran turbiedad y que han sido percibidos como los que más vulnerabilidad nos dejan respecto al suministro de agua potable. Ahora, afortunadamente, ha habido un cambio en los últimos años, ha habido un incremento de 11 a 34 horas aproximadamente de autonomía de los sistemas principales de producción de agua potable, al menos de la ciudad de Santiago, tratando de no ser demasiado centralista, pero es donde hay un consumo que es muy dependiente de una sola fuente principal, aguas superficiales de un río que trae alta turbidez en eventos extremos. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración de que eso puede seguir ocurriendo, pero también hay que estar mirando estas otras circunstancias que afectan a muchas más regiones, que son los eventos de precipitaciones extremas y el incremento de la posición de la línea de nieves, que también define cuando hay lluvias que abarcan áreas mucho más extensas de precipitación líquida, que directamente va a ir a parar a un río que va a crecer en forma
en forma extrema. Entonces ahí también nosotros tenemos que tener este recuerdo de, bueno, amenazas sobre la producción de agua potable, pero también en forma paralela las amenazas de las inundaciones, como han ocurrido en lo que ha sido el invierno de este año. Ya, pues Carlos Ranger, ingeniero civil hidráulico, magíster en recursos hídricos y académico de la Universidad de Santiago, gracias por ayudarnos a entender este fenómeno ocurrido en Valencia y sus consecuencias. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que haya servido un poco para dilucidar Totalmente, algunas cosas y ver nuestro futuro más adelante, cómo vamos a seguir frente al tema del agua. absolutamente. Muchas gracias una vez más.